que se graba con propósitos absolutamente académicos y toda la información que se utiliza aquí se maneja haciendo uso de tratamiento de datos personales de la universidad. Es solo con propósitos académicos. Entonces vamos a trabajar con strings. Vamos, la semana pasada hicimos unos ejemplitos de los strings, pero para este caso vamos a trabajar una notación que es el slicing. ¿Listo? Le llamamos así y ahorita vamos a ver cuál es, por qué razón el nombre. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos una frase, dada una frase cualquiera, esta frase tiene posiciones. Tiene posiciones en donde cada posición pues, es un elemento de la frase. ¿Listo? Recuerden que hablamos de frases, específicamente estamos hablando de strings. En este caso, strings. De ahora en adelante voy a comenzar a utilizar la palabra strings para referirme específicamente a una frase. ¿Qué tenemos por la frase? Pues una frase es un conjunto de símbolos. En el caso de símbolos, esos símbolos normalmente nosotros los vemos como letras en el computador, pero internamente el computador los trabaja como con unos códigos. O sea, cada símbolo tiene un código asociado a una nomenclatura internacional que se llama ASCII. Entonces, en este caso, es un conjunto de símbolos alfanuméricos. Incluye símbolos especiales. ¿Listo? Los símbolos especiales, pues son todos aquellos que nosotros vemos escritos en el teclado y también algunos símbolos que podemos denominar como los emojis y eso, todo eso se utiliza como símbolos especiales también. ¿Listo? Algunos de los símbolos que utilizamos son como el espacio, utilizamos el guión bajo, esto de así, bueno, hay cual más, un montón de símbolos especiales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es lo que significa que tiene posiciones. Entonces, por ejemplo, si yo escribo una frase, digamos que mi frase yo la cargue sobre una variable denominada frase y mi frase sea esta palabra. ¿Listo? Esa sea mi frase, una sola palabrita, o sea, un solo conjunto de caracteres. En este caso, desde la representación interna de Python, esto lo que apunta es a unos lugares en memoria y lo podemos ver como cajitas. ¿Listo? Donde cada cajita tiene un símbolo correspondiente a la frase. Y como tiene posiciones, esas posiciones están numeradas, siendo la primera posición arrancando en 0, las siguientes así, de 1 en 1, hasta que llegan a la última posición. Y en este caso, la última posición será la longitud total del string la longitud total del string menos 1. ¿Listo? ¿Eso por qué? Porque vamos a definir unas funciones especiales. Entonces, lo importante de las cadenas de caracteres es que nos podemos mover por ellas. Como tienen lugares, ya nos podemos mover. Entonces, al tener lugares, al tener posiciones definidas, llamémoslo así, nos podemos mover. ¿Listo? Nos podemos mover en ella. Un ejemplo, digamos que para sacar un carácter específico, yo coloco el nombre de la variable donde está armada la frase y le coloco al lado un símbolo especial con un numerito. En ese caso, el numerito dentro de ese símbolo especial corresponderá al lugar o a la posición del objeto que yo quiero estudiar dentro del string.
Por ejemplo, si yo escribo así la frase y escribo entre en este caso entre corchetes, escribo el número 0, ese va a corresponder al lugar 0 de el string frase. En este caso corresponde a lo que está guardado ahí. En este caso sería el carácter C. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo si yo tengo, por ejemplo, el carácter 4, entonces esto corresponderá a un carácter que está ubicado en la posición 4 del string. En este caso corresponde con N. ¿Listo? Las frases, en general, o las strings, los strings hacen parte de un conjunto, hacen parte de un conjunto de datos, de un conjunto, no más bien de objetos denominados iterables. Iterables, ¿por qué? Porque yo los puedo recorrer. Entonces llamamos iterables cosas que podemos recorrer de manera posicional. En este caso, ahorita explicaré lo de la manera posicional. Y es que, por ejemplo, una lista de objetos, yo la puedo recorrer porque mi lista tiene, pues, al ser una lista, cada elemento de la lista está en una posición específica. Entonces, dentro de Python, todas las cosas que yo pueda recorrer se denominan iterables. Los strings son un tipo especial de iterables. ¿Listo? Y tienen unas propiedades que nosotros estuvimos dando con ellas la clase pasada. ¿Okay? Entonces, ¿por qué yo lo llamo que un string es un conjunto de datos? Porque yo puedo, en los strings como tal, puedo meter información relacionada con un experimento estadístico. Y ese experimento estadístico, si yo luego puedo recuperar esa información de ahí, entonces mi string será una estructura de datos. ¿Okay? Normalmente cuando ustedes ven un archivo que se ejecuta en el computador, ese archivo está compuesto de un conjunto de caracteres, algunos de los cuales, si no abrimos el archivo correspondiente en el programa que lo sabe leer, entonces lo que nosotros vemos es un furgo de dibujitos ahí que están relacionados con un código y eso. Y no podemos ver nada, literalmente. Pero, por ejemplo, cuando ustedes intentan abrir un archivo, bueno, una película, un archivo de música en el blog de notas, entonces, ¿qué les va a aparecer? Les va a aparecer información que es prácticamente ininteligible. ¿Debido a qué? A que esa información que está ahí está guardada, está guardada en una codificación que solamente saben leer los programas que leen música. ¿Listo? Pero es una codificación en sí. Entonces, esa codificación, en últimas, no es nada más sino un archivo lleno de símbolos que un programa específico sabe leer. Es por esa razón yo llamo que también los strings son estructuras de datos. Esto porque igual sigue siendo prácticamente los mismos objetos. Y aquí nosotros también podemos utilizar diferente codificación dentro de esos strings y hacer que nuestro programa haga cosas que a nosotros nos sirven. ¿Listo? Pero eso pues ya requiere un trabajo más en programación. Pero ya vemos que los podemos recorrer. La notación slicing es recorrer partes completas de la frase. ¿Listo? Entonces, no solamente tomar un elemento de la frase, sino tomar regiones completas dentro de esa frase. A eso le llamamos slicing. Slicing es tomar partes completas de los strings en este caso. Recordemos que las frases como tal son strings, de los objetos llamados strings. Un ejemplo. ¿Cómo funciona la notación slicing? La notación slicing tiene tres parámetros. Los parámetros en este caso están separados por los dos puntos. Entonces, me dice los parámetros son el posición inicial
Permítanme de aquí. Creo que admití a Ani. No sé si está Ani. Bueno, una niña, Ani Aguilar. Hola, Ani. Bienvenida. Tiene una posición inicial, una posición final y por último tiene un paso. Okay, ya vamos a ver en qué consisten cada uno de esos parámetros. Por ejemplo, en la notación slicing, la posición final se va a leer hasta ese número que nosotros colocamos ahí, -1. ¿Listo? Se lee hasta un elemento previo. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, tenemos la frase así. Ahorita igual lo vamos a pasar al pues a programar esto y jugar con ellos. Entonces, la frase, por ejemplo, vamos a denominarla la frase de cadena. ¿Listo? Sabemos que esta notación en su representación es esto. ¿Listo? Tenemos espaciecitos. ¿Listo? Cada una de ellas tiene una posición. Las posiciones arrancan en 0 y termina en la longitud total de los objetos que tiene la cadena de caracteres, string, -1. ¿Listo? Van desde el 0 hasta, en este caso, hasta el 5. Y entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer esto, en notación slicing, de nuevo utilizamos los paréntesis. Entonces, aquí lo que me dice, digamos, colocamos esto así, que arranque de la posición inicial hasta la posición 4. Entonces, ¿qué parte de la cadena se me ve reflejada? La parte de la cadena que se me ve reflejada son aquellos elementos que están entre 0 y 4, pero no incluyendo el 4. Entonces, en este caso aparecería algo así. Señor. Aparecería la frase cadena. Listo. Donde el 4, recordemos que es hasta esta posición final, -1, el elemento previo. Hasta ahí es donde avanza. ¿Sí? Es importante tener eso presente. ¿Por qué razón eso es así? Es porque la persona que creó Python, en su lógica, le pareció que era adecuado. Porque recordemos que Python es un trabajo, en su concepción, es un trabajo de una sola persona. ¿Sí? Entonces pensó eso y hizo así. Ustedes dirán, bueno, y aquí le falta el otro parámetro. Aquí solamente metí 2 parámetros. El parámetro inicial y el parámetro final. ¿Listo? La posición inicial y la posición final. ¿Y dónde está el paso? Resulta que nosotros podemos, así como podemos colocar un solo parámetro en donde estaríamos evaluando un solo elemento, podemos colocar 2 parámetros en donde estaríamos evaluando un segmento de la cadena de caracteres. Si yo coloco el tercer parámetro, por ejemplo, la palabra frase, igual, cadena, la variable frase que es. Recordemos que está así guardadito. Aquí uno más. Si yo coloco un tercer parámetro, digamos que yo puedo preguntar, bueno, ¿y qué sale de aquí? Si yo arranco desde 0, voy hasta el 4, pero lo hago en pasos de a 2. ¿Qué saldría? ¿Listo? Saldría esto. Entonces, arrancamos 0, 4, y entonces nos vamos de 2 en 2, arrancando desde la posición 0. Entonces, ¿qué entregaría? Pues en este caso entregaría la letra C, que está en esa posición, luego iría 2 posiciones más allá, entregaría la letra D, y luego debería entregar la última, pero como la última es la posición final, y la cadena no va hasta ahí, en la notación slicing, sino que va hasta un elemento anterior, entonces simplemente estos serían los 2 elementos que nos salieron, C y D. ¿Listo? Este paso, último paso, no se hace porque vimos que la posición que está aquí colocada no se incluye dentro de lo que entrega la notación slice. Bueno, esto aquí, para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, vamos a representarlo utilizando nuestro computador. Entonces, arrancamos con una frase cualquiera.
En este caso voy a colocar frase cualquiera. ¿Listo? Veamos que esta frase tiene muchos más elementos que la que estamos trabajando ahorita. Yo en esta frase quiero evaluar cuál es el elemento que está en la posición 0. El elemento que está en la posición 0 es aquel que está en el lugar. Entonces, si yo hago esto, ¿quién me debería salir? ¿Me sale? Bueno, ahí hay que esperar a que se ejecute. Recordemos que estamos utilizando un computador de otra parte. Entonces, en esa anotación me va a salir aquel elemento que está en la posición 0. Es decir, el elemento que está en la posición 0 sería el F. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, pido, vamos a cambiar esto aquí, si yo pido el que esté en la posición 10, primero tengo que asegurarme que haya una posición 10 dentro de la frase. Entonces, ¿cómo me aseguro? Pues miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, los espacios también se cuentan. 7, 8, 9, 10. Entonces, me debería salir L. Vamos a ver si yo coloco aquí 10. ¿Qué me sale? Ah, Mario Q, qué vergüenza con usted. Vamos a ver cómo era. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, me ha quedado 9. Y el 10 efectivamente es el 10. ¿Okay? Listo, entonces así funciona la anotación para poderme mover en diferentes posiciones del string. Si yo utilizo la anotación slicing, puedo sacar partes de eso. Entonces yo, digamos, aquí me quiero mover desde la posición 1 hasta la posición 10. La posición 10 está en el elemento Q, ¿cierto? Entonces recordemos que en la anotación slicing, la última posición no se toma, sino que se limita hasta ahí, hasta el elemento anterior, ¿listo? A esa posición. Entonces, ¿qué debería salir? Entonces, debería salir aquellas posiciones que van desde el 1 hasta el 9. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué saldría? Veamos. Saldría desde el 1. Entonces, esta es la posición 0, ¿cierto? La posición F. Esa es la posición 0. Entonces, ¿quiénes serían los que están en la posición del 1 al 9? Entonces, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como vemos, sale desde aquí hasta acá, que es lo que hemos ahí. Esto de esa anotación slicing es bastante útil cuando uno quiere hacer formatos de este tipo de estructura de datos, cuando uno quiere hacer operaciones con las frases. Normalmente esto se utiliza mucho en los modelos grandes del lenguaje. No sé si ustedes conocen, han utilizado o han escuchado acerca de estos modelos como ChatGPT, esta inteligencia artificial. Ellas utilizan algo que se llama tokenización de las palabras o de los textos, y es que cogen los textos y los dividen en objetos que ellos tienen como si fuera un diccionario. En el caso del idioma inglés, ese tamaño de diccionario es más o menos de 12.000 objetos. Entonces ellos cogen dado un objeto cualquiera dentro de ese diccionario y dentro de esa frase dividen las frases de tal manera que se correspondan con elementos del diccionario que ellos tienen. Entonces, así mismo dividen una frase por pedacitos. Y nosotros esos tokens, esos pedacitos de frase que constituyen todo el idioma de inglés, entonces se van buscando dentro de las frases para dar sentido a lo que ellos hacen el cálculo, o sea, para poder predecir cuál es la siguiente palabra en un texto dado. ¿Okay? Muy bien, digamos que yo aquí me estoy moviendo de uno en uno. Si me de uno en uno, o sea, estoy moviéndome un elemento a la vez. Esto correspondería a salir la misma cantidad de elementos, o sea, debería salir lo mismo que está ahí. ¿Okay? Pero si yo cambio aquí, hago la anotación slicing moviéndome de 2 en 2, ¿qué va a pasar? Pues entonces ya me van a salir los elementos que arrancan en 1 y están desde ahí ubicados en 2 lugares separados. Entonces, ¿qué pasaría? Iría del 1, dejaría el 2, no se escribiría, pasaría a la S, dejaría la E, no escribiría, escribiría el espacio, luego dejaría la C, no se escribiría, escribiría la A y dejaría el espacio. Entonces solamente aparecería esta R, S, espacio, U y ya creo que aparecería nada más. Vamos a ver qué aparece aquí.
¿Listo? S, R, A, U, y hasta la R, recordamos. Okay, que digamos hasta aquí, de la posición 10, que corresponde a, ya aparecería eso. Veamos que se ha hecho una elección de los objetos que aparecen ahí de una manera un tanto diferente. ¿Okay? Y lo mismo puedo preguntar de a 3 en 3. De a 3 en 3. Entonces, de a 3 en 3, veamos qué es lo que me sale. Sale solamente esos objetos. ¿Ven? Porque están separados de 3 en 3, arrancando en 1 y limitándose hasta el 10, no inclusive, no incluyendo. ¿Alguna pregunta ahí de la anotación slicing? Recuerden que ahorita vamos a hacer algunos ejercicios con esto y vamos a construir otras cosas con esto. Por ejemplo, podríamos construir, ahorita, bueno, la pregunta es hasta dónde ir, porque de alguna manera yo tengo que limitarme y tengo que conocer el tamaño de la frase. Si yo, por ejemplo, aquí coloco un número muy grande, ¿listo? Por ejemplo, 20, este objeto no tiene 20 elementos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo hago esa pregunta, me aparece un error. Y me dice que el error es que el objeto no tiene ese tamaño. Entonces, ¿cómo averiguar el tamaño de una frase en general? Entonces, para eso vamos a utilizar una función especial. Todavía no se ha listo. Una pregunta es cómo conocer el tamaño o lo que es lo mismo, el número de elementos que tiene un string. ¿Cómo conocer eso? ¿Cómo conocer el tamaño número de elementos que tiene ese tamaño que tiene un string? ¿Cómo lo conocemos? Entonces, para conocerlo, utilizamos la siguiente función. Len, y aquí el string. El nombre, ¿no? El string. Len. Entonces, esta función nos va a entregar cuántos objetos tiene, cuántos objetos tiene el string. Y en general, cualquier iterable, esto funciona para cualquier cosa que sea un iterable. Nosotros, dado un iterable cualquiera, puede ser una lista, puede ser un string, pueden ser otros objetos que llaman tuplas o diccionarios. Dentro de Python hay varios objetos de esos iterables. Dado cualquiera, nos va a decir de qué tamaño es ese objeto. ¿Okay? Y hablo de objetos como tal porque tienen unas propiedades en particular. Por ejemplo, si yo a la frase cadena le pregunto cuántos objetos tiene, me va a entregar número 6 porque tiene 6 objetos. Recuerde que también se incluyen los espacios, porque los espacios son caracteres especiales. Que se llenan de alguna manera, pero igual son caracteres especiales. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, digamos que yo quiero hacer la siguiente juego. Yo quiero escribir primero las frases que están en posiciones pares y luego en posiciones impares. Entonces, por ejemplo, voy a escribir las frases que arrancan desde 0 y llegan hasta el final de la cadena. ¿Listo? Aquí vea que estoy tomando todos los elementos que están dentro de la cadena. Recuerden que el len me da el número de objetos que tiene la cadena. Pero en notación slicing no se toman todos los números que van desde 0 hasta este número, porque de hecho este objeto no existe dentro de esta posición, no existe dentro de la frase, sino que recuerden que la posición existe hasta el límite superior menos 1. Entonces, ahorita sí haría sentido esto. Entonces, cuando yo hago esto de aquí y, por ejemplo, me muevo de 2 en 2, ¿cierto? Entonces salen estas palabras de aquí. Y digamos que yo tengo el mismo objeto, pero en este caso yo voy a arrancar desde el objeto 1. ¿Okay? ¿Me expliqué? Desde la posición 1 y voy a irme hasta el final. Y también me voy a mover de 2 en 2. Entonces, ¿qué va a salir? Me va a salir todos los caracteres que yo no he utilizado en el primer objeto. Aquí, por ejemplo, me salen todos los que tienen posición para. Se arrancan en 2 y hasta el final de la
de la cadena. Y estos de aquí son todos los que tienen posición impar. Arranca desde 2 hasta el final de la cadena. Y vean que los de aquí, los elementos que están aquí, corresponden con las posiciones 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente, ¿no? Mientras que los elementos que están aquí corresponden a las posiciones 1, 3, 5 y así sucesivamente los impares. Entonces eso me permite mover la información y supongamos que nosotros, no sé, algún tipo de codificación de las palabras. Usted quiera escribir palabras codificadas o mensajes codificados utilizando computación y utilizando notación slicing. Entonces uno podría codificar las palabras cada dos letras, por ejemplo, utilizando esto aquí. Y de hecho uno puede meter aquí lo que quiera. Esto es simplemente la forma en la cual vamos a recorrer ese objeto. ¿Okay? Es bastante interesante cómo funciona ese tipo de, ese tipo de estructura. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? Bueno, vamos entonces ahora a revisar eh, otro tipo de representación utilizando la notación slicing. Es posible, en este caso, representar las posiciones con números negativos. Y esto es súper importante y es súper útil cuando uno intenta jugar, por ejemplo, con los strings o con los objetos iterables en Python. Entonces, ¿por qué puede representar números negativos? Y es algo que se le ocurrió a ese señor. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros tenemos nuestra frase, está aquí, ¿listo? A tomarla de nuevo para hacer la ejemplificación. Es un ejemplo de esto aquí. En la notación slicing, ya vimos. En este caso, bueno, esto tiene 6 elementos distribuidos en posiciones desde 0 hasta la longitud total de la cadena menos 1, que sería este último número acá. Y ahora, ¿cómo funciona la notación negativa? La notación negativa comienza así. ¿Listo? Comienza con el último objeto, con la posición menos 1, y los otros van aumentando de uno en uno hacia la izquierda, ¿listo? Como si fueran números negativos normales. Entonces, veamos qué pasa. Hay una correspondencia, ¿no? Entonces, veamos que el número que está más a la derecha corresponde a menos la longitud total de la cadena, y el número que está más hacia la izquierda. Y el número que está más hacia la derecha, pues corresponde al menos 1. Entonces, en notación slicing todavía puedo utilizar eso. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando yo hago esto, frase, tomando en notación slicing, arranquemos desde el 1 y vamos hasta el 3, es equivalente a hacer esta notación. Frase, tomando desde la posición menos 5 hasta la posición hasta la posición menos 3. ¿Listo? Es exactamente equivalente. ¿Por qué? Porque estos de aquí son números que hablan del mismo lugar. Entonces, cuando yo utilizo los números negativos o los números positivos, puedo referirme a pedazos de la cadena, pero tienen que ser siempre así. Siempre el límite inferior va en la parte izquierda, el límite superior va en la parte derecha. Y normalmente este número de aquí es menor que este número de acá. Estos son menores. Así, este número de aquí es menor que este número de acá. Si, por ejemplo, en el caso de que nosotros nos estamos moviendo de 2 en 2, ¿hacia dónde nos movíamos? Nos movíamos hacia la derecha. Si nos movemos hacia la izquierda, o sea, si en vez de movernos de manera positiva nos movemos de manera negativa, en notación slicing nos estaríamos moviendo en la otra dirección. ¿Okay? Por ejemplo, en notación slicing, moverse hacia, hacia la izquierda se logra
con pasos negativos. ¿Listo? Con pasos negativos, con un número de pasos negativos. Entonces, por ejemplo, si yo tomo en mi notación slicing, hago así, voy desde 0 hasta la longitud total de la frase. ¿Listo? Recordemos que la longitud está menos 1 es el límite superior. Y lo hago con un número negativo. En pasos negativos me estaría moviendo desde el último lugar hasta el primer. Entonces, ¿cómo pasaría esto? Vamos a ver qué pasa en este caso. Voy a hacerlo así. Entonces, seamos esto. Vamos desde la primera posición hasta la última, pero en pasos negativos. Entonces, saldría. Ay, en este caso no me lo puse a colocar. Ay, ¿qué pasó? Paso negativo no lo puedo hacer con esto. Ay, ahí un error. Ahí sí, de mi parte, un error. En este caso, lo debería haber escrito así, ¿no? Desde la anotación, desde el frase hasta la posición -1. ¿Listo? Paso tiene -1. Ah, ¿por qué no me está saliendo? Qué extraño. Aquí, excusas. Pero cuando nosotros tenemos paso negativo, debería irse hacia la izquierda. Pero no sé por qué no me lo está tomando. Ah, no, ya entendí por qué no me lo toma. O creo haberlo entendido. Excusas ahí. Porque él arranca este número, él arranca aquí y se quiere mover hacia la izquierda y obviamente no va a poder. Si no se mueve hacia la izquierda, no podría hacerlo. No, a ver, yo quiero moverme hacia la izquierda. Lo quiero hacer en pasos negativos. Entonces, arranquemos aquí con un valor mayor, aquí con un valor menor. Vamos a ver si se lo ve. Ahorita sí. Bueno, con pasos negativos, ese es un error mío. Con pasos negativos, sí se puede mover, pero si el paso es negativo, se invierte esta condición. El paso es negativo, ¿por qué? Porque él tiene que buscar cómo recorrer el objeto que se va a crear en modo iterado. ¿Listo? Entonces, cuando lo hacemos así, arrancamos desde la posición final hacia la posición inicial en pasos negativos. Vamos a ver. Pues aquí, por ejemplo, la última posición, el último objeto, el que está en la posición len de la frase. Y aquí quiero moverme hasta el número 0. Vamos a ver hasta dónde se mueve, porque este debería moverse hasta ese lugar -1. Ahorita me dice que se sale. Ah, no, ahí está. ¿Listo? Veamos que la última posición no se utiliza, no se coloca, porque ese lugar -1, ¿no? Entonces, es antesito de llegar a ese lugar. Pero aquí lo que hizo fue escribir la frase casi al revés. Vamos a colocar hasta -1, a ver hasta dónde llega. No, aquí ya porque se me salgo. ¿Okay? Entonces siempre podemos recorrerlo de manera negativa. ¿Sí? Y este sería notación slicing utilizando un paso negativo. ¿Sí? Entonces siempre hasta esta posición final, en este caso utilizando un slicing negativo, moviéndome hacia la izquierda, sería hasta la posición final +1. Pero siempre me puedo mover. Algo también interesante de la notación slicing es lo siguiente. En notación slicing, podemos obviar las posiciones. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso que yo escriba así, 2 puntos, posición final, al no escribir nada aquí, como ahí no estoy escribiendo nada, no escribo nada, entonces por defecto se toma como la primera posición. Por defecto. En caso que
yo lo escribo así, posición inicial, y no escriba nada aquí, deje esto en blanco, nada aquí. Entonces, este de aquí se corresponde con la posición final de la cadena. Basta ya, hasta la posición final de la cadena. ¿Listo? Es como si uno dejara la puerta abierta, ¿no? Y simplemente se fuera hasta por allá. Si yo, por ejemplo, hago así, en notación slicing, dejo tanto la posición inicial como la posición final libres y coloco el paso. Entonces, ¿qué va a colocar aquí? Esto arranca desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Listo? Arrancaría en este caso de la posición inicial hasta la posición final. Entonces, ¿cómo podríamos ver toda la frase? Entonces, la frase simplemente dejaríamos esto libre y así la escribiríamos en notación slicing leyéndola al revés. ¿Listo? Entonces, si hacemos eso, vemos que aparecen todos los elementos de la frase. La frase está escrita al revés. Entonces, en notación slicing siempre lo puedo hacer. ¿Listo? Recordemos eso de la notación slicing. Normalmente, aquí, por ejemplo, si yo digo que vaya de la posición menos 5 hasta la posición menos 4, así abierto, entonces arranca desde la posición menos 5, aquel elemento que tenga la posición menos 5, hasta el final de la frase. Listo, al revés, ¿no? En notación slicing, porque aquí lo estoy. Y si lo coloco en positivo, me muevo hacia la derecha; si lo coloco en negativo, me muevo hacia la izquierda. Esa es una forma de hacer edición de estas frases. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hay un ejercicio de programación que se hace. Es dado una palabra, determinar si dicha palabra es un palíndromo. ¿Listo? Un ejemplo común, dada una palabra, determinar si la palabra es un palíndromo. ¿Qué es que sea un palíndromo? Un palíndromo son palabras que se escriben igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Por ejemplo, sí, por ejemplo, la palabra ala. ¿Cierto que yo lo leo de aquí hacia acá y de aquí hacia acá? Es un palíndromo. Se escribe igualito. No tanto así la palabra Anita. La palabra Anita es así y es diferente. Son diferentes. Aquí son iguales y aquí serían diferentes. Listo, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Entonces le piden a uno crear un programa que haga esa verificación. Si una palabra dada es palíndromo, que nos diga, vea, esa palabra es un palíndromo. ¿Okay? Ese es un ejercicio básico para hacer. Entonces, ¿qué debemos comparar? Pues debemos comparar las frases vistas de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear una frase y verificamos si si la frase escrita hacia la derecha y escrita al revés son iguales. Eso se logra haciendo esta comparación. Recordemos que tenemos algunos tipos de variables que se denominan booleanos. Los booleanos son, en este caso, expresiones que eh, están relacionadas con las proposiciones. Entonces, todo booleano es una proposición. Aquí, ¿qué es lo que estamos evaluando? Aquí estamos evaluando si la frase ala y la frase vista al revés son iguales. En el caso de que sean iguales, van a entregar un true. O sea, va a decir, eso que está ahí es correcto. En el caso de que sean diferentes, va a entregar un false. Entonces vamos a ver qué entrega aquí, en este caso. Al hacer eso, pues entrega un true porque son iguales. Pero si yo, por ejemplo, escribo así, alap,
y al revés sería pala. Entonces, al hacer la averiguación, me entrega un false. Entonces, eso es la anotación de slice. Esto y permite hacer esa verificación. ¿Dónde se observan este tipo de estructuras? Cosas que sean palíndromos. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde se observa este tipo de cosas? Normalmente en criptografía pasa así. Se utilizan unas definiciones de algunos objetos y se verifican qué tipo de propiedades tienen esos objetos. Eh, eh, Esto ya es de pronto una nota al costado, y es que cuando se hace análisis de estadística de algunos pues, de los datos que deberían presentarse en fenómenos naturales o en fenómenos sociales, se pueden encontrar ciertas regularidades. Y eso se hace simplemente verificando nombres, verificando números. Un ejemplo de ese tipo de verificación se puede conseguir, se ocurre cuando en el pasado, antes todo se hacía con cheques, bueno, todavía hay muchas cosas que se hacen con cheques, pero normalmente las transacciones se hacen con monedas digitales y eso, o con billeteras digitales. Pero en el pasado un fraude de cheques fue detectado por la regularidad en la cual se emitían los números de los cheques. Las chequeras normalmente funcionan así, pues las chequeras tienen un papelito y aquí tienen un numerito, un serial. El serial va de uno en uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué se esperaba? Que los primeros números de las chequeras fueran los primeros que se encontraran en circulación y que los números que estuvieran más por acá atrás, pues esos números no se encontraban en circulación. Y se detectó hace muchos años un fraude eh, de, de las billeteras, de la emisión de los cheques, por eso, porque las personas que estaban cometiendo fraude no utilizaban el consecutivo, sino que utilizaban cheques que estaban al final. Entonces, cuando se veía la distribución de los cheques, se encontraba que en vez de los números que más deberían aparecer, los que se distribuyen más, pues son aquellos números que están cercanos a los primeros números. Resulta que era un bultico dentro del diagrama en los números correspondientes a los cheques que estaban al final de la chequera. Ahí se lograron ver que ese tipo de operación mostraba ese tipo de irregularidad. Entonces, algo así se puede lograr con eso, porque cuando se toman los números de la chequera y se programan como si fueran strings, entonces se puede hacer un análisis de cuál es la regularidad de la aparición de los diferentes símbolos que aparecen dentro de los números que definen los números de los cheques. Entonces se puede hacer casi sin falta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a la anotación slicing. Podemos comenzar a jugar con esto un resto de cosas. Pero para poder hacer el juego un poquito más interesante, necesitamos otros dos conceptos usando dos funciones o dos métodos específicos de los strings. Vamos a definir, en este caso, acá, vamos a definir otro objeto denominado la función split. La función punto split, así se le llama. Punto split y aquí hay un símbolo. ¿Qué hace el split? El split es un método, les voy a hablar utilizando la palabra específica de teoría de programación orientada a objetos. Es un método que nosotros podemos ver como algo que se hace con esos objetos de string, un método para los strings que divide o corta el string en los lugares donde aparece el símbolo en el string. Por ejemplo, digamos que, ¿y por qué digo como que los corta? Porque quedan pedacitos, ¿listo? Eso se le llama split. Un ejemplo, digamos que yo tengo
yo tengo esta frase. Frase y le voy a colocar Anita. ¿Listo? Entonces, si yo cojo y le digo, vea, haga esto, la frase, hágale un split en la posición donde aparezca el símbolo I, ¿listo? ¿Qué va a entregar él? Esto que él entrega es lo siguiente, él entrega una lista de lo que me queda después de cortar justo en la posición donde aparece el I. ¿Listo? Entonces uno corta ahí y ya. Entonces, vea lo que crea. ¿Y qué entrega esto? Entrega una lista formada por strings. ¿Listo? Una lista formada por strings. Entonces, cogió la frase y la cortó. Entonces, supongamos esto. Vamos a hacer un ejemplo más complicado. Supongamos esto aquí. Listo, supongamos que nuestra frase no sea esta. Vamos a colocarla acá. Okay. Supongamos que nuestra frase fuera así. Un ejemplo, ¿no? Frase fuera algo más complicado. Juanita, la del barrio, salió a caminar. Listo. Supongamos que yo quisiera eso. Y entonces yo quisiera cortar en todos los lugares donde apareciera la I. ¿Listo? Gracias. Entonces, ¿qué hago? Diga, córteme eso. Entonces, voy a cortar. ¿Dónde va a cortar? Pues donde aparezca la I. Entonces le doy play. Ya pego con eso y ya que me salen los pedacitos, los retazos que me quedan después de haber cortado la frase. Y es como si uno estuviera cortando específicamente, yo lo supongo así, ¿no? Como si fuera un Legos o como si fuera tela. Entonces, esta la tela y cortaste en los diferentes lugares. Y vean que ahí ya no aparece la letra I. ¿Listo? Ahí simplemente la cortó, la quitó de ese lugar. Ya, esa es una forma de utilizar split. Y el split es bastante útil, porque uno a veces requiere ver como lo que les decía, estos modelos grandes de lenguaje, que cogen las palabras, todas las frases que aparecen en un texto y las cortan por pedacitos, de tal manera que cada pedacito sea un token correspondiente a lo que hay en su diccionario de tokens. ¿Listo? Así funciona. Si yo quiero cortar con otra cosa, o sea, yo puedo aquí colocar cualquier elemento asociado al corte. Por ejemplo, si yo cambio por una A, ¿qué va a pasar aquí? Por una A, vea que me cortó en todos los lugares donde aparecía una A, ¡pum! Cortó, chan, 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 y dejó la lista de las cosas que quedan después de haber cortado en la A. Yo también puedo tener varios objetos ahí, o sea, no solamente un símbolo, sino varios símbolos. Por ejemplo, busco aquí los lugares donde aparece ta, y corto donde aparece ta. Entonces, aquí aparece ta, y escribo, él me dice, pum, corto ta. Entonces, vea que solamente ta aparece una vez. Y entonces, él lo quita de ahí y deja las palabras que están antes y luego las que están después. ¿Sí? Eso puede ser un conjunto de símbolos también aquí. ¿Okay? Donde aparece el símbolo string. En este caso también puede ser un conjunto. Si, por ejemplo, el lugar donde yo tengo que cortar no aparece, por ejemplo, aquí yo coloco la palabra task. Entonces miro a ver si aparece task dentro de esa frase y pum, corte ahí. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que no corto nada porque dice, ahí no corto nada. Entonces entrega todo el objeto completo. Pero ahorita lo cambió. Antes estaba sin estos corchetes, ahorita lo entregó como un corchete. Porque el split entrega es una lista. Entonces dice, yo pude corté y encontré esas partes. Y cuando no puede encontrar, dice, yo no puedo encontrar dónde cortar, y simplemente lo entrego completo. ¿Listo? Ese es un ejercicio de programación que si ustedes dejan entrar aquí, os va a preguntar cómo podemos construir una función que haga lo mismo que hace el split. ¿Listo? ¿Qué hace? Pues uno puede ir recorriendo cada pedacito de la frase y buscando si los siguientes consecutivos cuadran igual, y si es así, entonces uno escribe la frase en pedazos, ¿no? Eso es un ejercicio bastante interesante de hacer. Es un ejercicio que de pronto, si ustedes están interesados en hacer ciencias de la computación o más adelante, de pronto ustedes dicen, yo quiero crear mi lenguaje de programación. Entonces, pueden
pueden intentar construir este tipo de procesos. Recuerden que esto lo escribió alguien y ese alguien se planteó un conjunto de, ay, sería interesante que tuviera esta herramienta. Entonces, creó creó esa funcionalidad para trabajar con las listas de caracteres. Es bastante interesante, ¿no? Está muy chévere. Y así como corta, también hay una opción para unir. ¿Listo? Entonces, la opción para unir, ¿listo? La opción para unir se llama punto .join. Y aquí, lista a unir. Y eso tiene un objeto aquí que se llama el separado. Entonces, ¿qué hace esto? Esta genera una frase, esta función genera un string que une los elementos de la lista a unir, o sea, todos los elementos que se han cortado de la lista a unir con el objeto con el string, sep. ¿Listo? Con lo que yo escribí aquí. ¿Listo? Con ese string. Por ejemplo, digamos que yo tengo esta lista. ¿Ya? Recordamos la palabra Anita. Frase, escribí Anita. Y yo diga, vea, hago sobre eso un split. ¿Un split dónde? Ah, pues pártamelo donde está la I. ¿Listo? Pongamos que está la I. Entonces, ¿qué entrega esta parte? Esta parte entrega esta lista. Entrega la lista AN y TA. ¿Listo? Separado. Entonces, ahí ya tengo una lista. Una lista es simplemente eso. Son objetos que yo coloco dentro de los proyectos. Separados por cosas. Entonces, ese objeto tiene dos cosas. Entonces, cuando yo le pido a él, vea, haga con esta lista, utilice el separador X. ¿Listo? Y una esta cosa. Frase.split. Así. Haga esto que estoy haciendo. Ah, pues voy a unir estas cosas que están aquí. No es equivalente, esto es equivalente. Entonces, solamente le estoy escribiendo esta anotación para que ustedes comprendan que uno puede meter como argumentos muchas cosas, tal que esas cosas que estoy metiendo como argumentos correspondan a los tipos de objetos que yo pongo. Listo, entonces allí se meta una lista, pues el split entrega una lista. Yo podría meterlo así, y entonces aquí diría esto. Eso es equivalente a esto, a punto join, estos objetos, and y ta, así. ¿Listo? Y tiene que ser objetos de lista, o sea, no puedo colocar cualquier otra cosa ahí porque funciona mal. Entonces, listo, puedo unir estas dos cosas. Entonces, ¿qué debería entregar eso? Esto debería entregar la unión de and, una frase nueva, and y ta, unidos por una X. Entonces, donde antes estaba la Y, ahorita cambio por una X. ¿Listo? Eso es lo que pasa, eso es lo que entrega. Dependiendo del tipo de símbolo que yo coloque aquí. Por ejemplo, si aquí yo hubiera colocado, en vez de esto, hubiera colocado un corazón, entonces ese corazón aparecería ¿dónde? Aparecería acá. Por eso le digo que uno puede utilizar cualquier símbolo, cualquier objeto que esté ahí. ¿Listo? Hace eso. Y eso es interesante porque usted coge una función, una frase, cortan los lugares donde necesita y rellena la información ahí que usted gusta. ¿Ya? Uno puede hacer eso. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Ah? Vamos a ver cómo funciona en el. Normalmente uno puede crear este ejercicio utilizando la función split, la función pass. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a separar todo donde haya la i. ¿Listo? Separé donde estaba la i y entonces esto yo quiero guardarlo en una lista aquí. Vamos que yo puedo hacer esto. Una lista la puedo guardar ahí y ahorita yo quiero, dado eso, aquí la información está guardada en lista. ¿Okay? Él los separó donde estaba la i, guardo esa información en lista, o sea que yo quiero aquí y pregunto quién es lista. Él me muestra la lista. ¿Listo?
Y ahorita lo que yo voy a hacer es unir toda esa lista, ¿sí?, con X. Voy a unir esa lista con el X y quiero unirla. Entonces hago esto. ¿Listo? En este caso estoy pasando como parámetro para unir lo que es lista. Entonces cuando ya hago el play, entonces ¿qué va a pasar? Donde antes estaba la I, quedó escrita la X. ¿Sí? Entonces, así. Bastante interesante cómo funciona esto. Entonces, uno de los ejercicios de programación que se entregan normalmente es así. Voy a intentar hacer esto. Es un ejercicio. Dada una frase, verificar si es palíndromo. Vea que antes estamos hablando de una palabra, ahorita estamos hablando de una frase. La frase incluye espacios. Y los espacios, cuando estamos utilizando palíndromos, no funcionan bastante bien. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Por ejemplo, un ejemplo de cómo funcionaría esto. Digamos que tomo la palabra Anita, lava, la, tina. Si yo lo leo de izquierda a derecha, el conjunto de símbolos, a excepción del espacio que aparecen, es el mismo que de izquierda a derecha, de que derecha a izquierda. Solo los símbolos sin, solo los símbolos sin el espacio. Entonces dando nosotros los comandos utilizando el split y el join, vamos a verificar si efectivamente hace eso. ¿Listo? Si nos da una frase cualquiera dada, nos dice eso es un palíndromo, no es un palíndromo. Ya verificamos cómo podemos evaluar si dos frases son, si dos palabras son palíndromos. Solamente tenemos que escribir la frase normal y luego compararla con la frase recorrida de derecha a izquierda. ¿Listo? ¿Eso cómo se hace? Utilizando la notación de slicing. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? En este ejemplo, yo lo que voy a hacer es convertir esto, solamente quitar los espacios. Los voy a quitar. Les quito los espacios. ¿Listo? Esa es una forma de hacer eso. Entonces voy a quitar los espacios. Entonces, ¿qué me queda? Anita, lava, la, tina. Así. Y entonces a esto, ¿dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en frase. ¿Listo? Y luego, ¿qué hago? Luego hago la comparación. A la comparación de frase con la misma frase recorrida al revés. Y si eso es palíndromo, me va a entregar un true. ¿Listo? Y si no, me va a entregar un false. Porque recordemos que estamos intentando, en este caso, comparar dos objetos que se escriban de la misma manera, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y como vemos, veamos aquí, si yo lo leo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, tienen los mismos símbolos. ¿Okay? Pero es una frase cualquiera. Yo puedo dar una frase y tengo que organizarla de tal manera que pueda yo leer, en este caso, la información sin los espacios, porque los palíndromos solamente estamos evaluando las letras que componen el objeto, no los espacios, porque ahí sí quedaría dificilísimo que satisfaga todas las condiciones. Entonces, podríamos crear eso. Entonces, una pregunta que podríamos hacer es lo siguiente. Entonces, ¿cómo lo podríamos crear en código? Un ejercicio que yo también coloco mucho a programar es el siguiente, escribir el código que haría eso. Pero ya entendemos más o menos cómo es el proceso. Entonces, damos la frase, quitamos los espacios, los volvemos a juntar, ¿cierto? Y dejamos una frasecita solita. Y luego comparamos esa frasecita leída normalmente y leída de derecha a izquierda. ¿Ok? Hay que hacer varios pasos. Entonces, lo primero que hay que hacer es que, pues le dan la frase a uno y hay que quitar los espacios. ¿Cómo quitamos los espacios? ¿Cómo quitamos un símbolo de un string? Lo quitamos utilizando la función split. Entonces, aquí tenemos que hacer un split. ¿Listo? Tenemos que hacer un split. ¿Utilizando qué símbolo para separar o para cortar? Pues utilizando el espacio, ¿no? Por esa razón, el espacio.
hacemos un split. ¿Y luego qué hay que hacer? Después de que yo he cortado eso, hay que volverlos a unir, entonces volverlos a unir. Pero en este caso mi separador no va a ser un separador, sino que simplemente es algo que va a dejar las cosas todas juntas. Entonces, en este caso, los dos unidos sin espacio, aquí sin espacio. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar un join. ¿De la lista que me genera dónde? Pues de la lista que sale de aquí, porque recordemos que esto es una lista y eso yo lo voy a meter ¿dónde? Lo voy a meter como argumento aquí. ¿Listo? Y por último hago la comparación. Entonces son tres pasos que yo tengo que hacer. Tengo que tener la frase, tengo que cortarla, donde estaban los espacios, quitarlos, tengo que volver a unirlo, pero en este caso sin espacios. Y por último, entonces ahorita sí, hago la comparación de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces vamos a crear algo que haga eso. ¿Listo? Ese es el algoritmo que hay que hacer. Si yo le escribo aquí, tipo, ¿no? Si yo le escribo aquí, esta notación es slice, ¿cuál sería ese algoritmo? Entonces, pues uno recoge la frase me la tienen que dar, o sea, de aquí tiene que haber escrito algo. Luego, ¿qué voy a guardar? Voy a coger esto y voy a crear una lista. ¿Listo? ¿La lista cuál es la lista? Pues va a ser la frase. Esto va a ser la frase cortada. De aquí vamos a hacer la frase y la vamos a dar un split. ¿Listo? Y vamos a tomar el espacio aquí con un espacio. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues cogemos esa lista y la vamos a unir. Pues vamos a unirla después. ¿Dónde voy a guardar eso? Voy a guardar en la frase sin espacios. ¿Listo? Así, el nombre largo. Igual algo que me diga que sea característico de eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a coger sin espacio y la voy a unir. ¿Qué voy a unir? Pues voy a unir esta lista. Entonces, esta lista. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la comparación. Coloco frase sin espacio y pregunto si es igual a frase sin espacio, a la misma frase, ¿cierto? Pero leída al revés. Entonces, para esto, utilizo la notación slice. Es un ejercicio clásico, o sea, cuando no esté trabajando con listas, es lo primero que le preguntan a uno. Así, bueno, usted ya sabe hacer la notación slice, ya sabe hacer split, ya sabe hacer join. Entonces, haga un algoritmo que haga eso. Dado una frase, determine si es palíndromo o no. Pues vamos a ver cómo funciona. Pues yo voy a hacer aquí. Vamos a colocar una frase. Entonces vamos a colocar la misma que escribimos, Anita lava la tina. Lava la. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la lista y entonces vamos a poner la frase y vamos a hacer un split. ¿Listo? Y aquí, hombre, yo creo que me salga esto. La opción cambia, bueno, tengo que revisar aquí para que no me aparezcan ese montón de cosas. Eso que aparece ahí es para autocompletar. Eso es un entorno de programación. A mí personalmente no me gusta eso porque pues llena el entorno de mucha información. Entonces voy a quitar voy a quitar los espacios. Luego, ¿qué hago? Entonces voy a unirlo. Entonces voy a crear la frase sin espacio. ¿Listo? Y voy a unirlos. Vea que ahí no los he separado. Y voy a unir la lista. ¿Listo? Los elementos de la lista. Y por último, vamos a comparar frase sin espacio. La vamos a comparar con la frase sin espacio, leí al revés. Entonces, para leerla al revés, utilizo la notación slicing. Y ahí verificamos. Ahí me dice, ¿por qué está así? ¿Por qué me dice que no? ¿Qué hice mal aquí? No, a ver, ¿por qué razón salió? Anita lava lavatina. No, aquí Anita lavatina, pues no es un palíndromo, pero sí coloco Anita lava latina. Ahorita sí ya es un truco. ¿Listo? ¿Vieron la diferencia, no? Entonces, así nosotros podemos crear o resolver ese problema. Es muy interesante
hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y aquí puedo colocar cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, vamos a averiguar aquí unos palíndromos. Aquí buscando la palíndromos, frases. Ejemplo. Vamos a tomar algunos de ellos. Y aquí pregunto. Aquí me dicen, vea, otro palíndromo de estos es lava el arroz, a la sola, lava. Vamos a escribirlo aquí. Eso, así. Dávale arroz a la zorra. Y entonces evaluamos si es palíndromo y efectivamente es un true. Si aquí yo, por ejemplo, daba al zorro de la vaca, entonces ya vemos que no es palíndromo y nos sale una palabra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, con la notación que ustedes ya conocen, con la notación de slicing y con la notación con el split y con el join, ustedes pueden resolver un problema como este. Esos también son problemas básicos de programación. Ustedes necesitan comenzar a crearlos. Ok, uno puede aquí meter todos esos pasitos que yo coloqué separaditos, los puedo meter en todo conjugado, en un solo lugar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo quedaría esa anotación? Una anotación distinta que haga exactamente lo mismo. Aquí lo estaba escribiendo paso por paso. Entonces, yo quiero hacer la comparación. Entonces, voy a hacer la comparación de la frase. Y aquí coloco esto, punto join. Y hago frase, punto split. Y aquí el espacio. ¿Listo? Y aquí escribo la frase cualquiera. Aquí me aparece false. Ok, yo frase, veamos que esta anotación que está aquí son exactamente todos los pasos que yo hice acá. Solamente que aquí los fui recogiendo y los fui guardando en diferentes variables. ¿Listo? Chao, compañera. Chao, compañera. Entonces, aquí lo fui guardando en diferentes lugares, pero uno puede pedirle a Python que haga todo junto. ¿Listo? Si conoce qué tipo de cosas va a ir agregando. Entonces, uno primero hace el split de la frase, luego se va a unir, luego hace la comparación. Aquí nos falta hacer la comparación. Esta es una frase, esto es lo que entrega que es una frase, entonces va a hacer la comparación ahí. La comparación sería con esto. ¿Listo? Me pregunto, ¿son la misma? Aquí, vamos a cambiar esto acá. Dale la rosa a la zorra y la bats. Ese es un true y aquí no debería también ser. Aquí no vale falso porque estoy haciendo aquí a ver, frase, punto split, punto join, quiero hacer los espacios y aquí ya guardé esto. A ver qué me sale aquí, frase split, lo guardo por pedazos, hace el join, hace el... Aquí porque la frase no está totalmente escrita sin los espacios. Entonces aquí vamos a hacer al otro lado, vamos a ver, join, vamos a hacer un split con el espacio y esto lo vamos a montar. Join, vamos a montar esta cosa de aquí, pero vamos que no lo vamos a recorrer aquí al final. No lo vamos a recorrer de derecha a izquierda. Y vamos a hacer esto, lo vamos a montar. Entonces, si hago este ejercicio, ahorita sí me aparece. ¿Okay? Estas dos cosas equivalen a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que vean que aquí escribir frase sin espacio es todo esto objeto. ¿Listo? Esto es objeto que se repite acá, pero la única diferencia es que lo recorro de manera distinta. Esto se puede hacer así. En Python normalmente a ese tipo de programación, ese tipo de notaciones son propias de los sistemas computacionales y son muy útiles, siempre y cuando uno sepa qué es lo que está evaluando. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Hasta mañana, compañero. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? Bueno, les voy a pasar por el chat, les voy a pasar el link de asistencia para que lo vayan llenando. No, yo soy muy es. Yo en eso sí soy ingeniero, yo hablo nomás lo que Y por favor vayan diligenciando la asistencia que les acabo de compartir en el chat. Okay. Bueno, después de esto, ¿qué normalmente se acostumbra a hacer? O sea, ¿qué se les pide a los estudiantes que hagan? Se les pide que hagan otro ejercicio. Un ejercicio interesante es el siguiente. Los ejercicios no me los he inventado, no. Estos son como básicos y que ustedes pueden encontrar en la red para trabajar. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Es decir, ustedes lo van a intentar hacer. Ejercicio. Excusas. Ejercicio. ¿Listo? El siguiente ejercicio. Sea dada una frase escrita en minúsculas, y sin acentos. ¿Listo? Da una frase escrita en minúsculas sin acentos, sin caracteres especiales. Y sin signo de puntuación. Ah, no, simplemente no, sin acentos. Ah, no, simplemente eso. Una frase escrita en minúscula y sin acentos, no más. Puede tener símbolos especiales, puede tener caracteres, puede tener signos de puntuación, a excepción de los acentos. Entonces, escribir un programa que cambie todas las vocales por el guión bajo. ¿Listo? Queda así, el guión bajo. ¿Cómo haríamos ese programa? Entonces, ¿qué piensan que? Un ejemplo. Supongamos que tenga esta frase. La frase es lo siguiente. La frase es Juanita, la del vato. ¿Okay? Entonces, cuando aplique el programa debe entregar lo siguiente, debe entregar esto. Espacio, espacio, n espacio, t espacio, allí el espacio normal que está, el espacio, d espacio, l, d, r, espacio, espacio. Debe entregar eso. ¿Cómo lo harían ustedes? Conociendo lo que ya sabemos de la notación slicing y de la función split y de la función jump. ¿Cómo lo haríamos? Ramiro, ¿cómo harían eso ustedes? ¿Qué piensan? Uf, ¿cómo lo harían? Utilizando el slicing, utilizando el split, utilizando eso. ¿Qué harían? Recordemos que hicimos un ejemplo en el cual cambiamos una letra por la X, ¿no? La I, la X. Ahí les dejo, pensando un momentito, ¿ok? Para los que nos siguen en redes sociales, eh, pueden intentar este ejercicio y volver para la solución. ¿Okay? Igual no voy a dejar de grabar. Inténtenlo a ver cómo les va y me entregan una solución que sea con lo que acabamos de construir. ¿Listo? No van a colgar, igual voy a estar aquí. ¿Okay? Simplemente voy a cerrar esta cámara.
Dime, Ani. No, no, nada, se me activó el coso Ok, de la mano. ok, listo. ¿Cómo van? ¿Lo han podido hacer? ¿O lo intentamos nosotros aquí? Les muestro más o menos cuál sería la estrategia y ustedes intentan resolver, escribir Sí, es usando split y join, no más. O sea, sin utilizar replays ni nada de eso. Porque esas son otras funciones, utilizando split y join no más. ¿Qué va a decir? ¿Ya todos firmaron la asistencia? Por favor, firmen a todos, por favor. Creo que ya la llenó Ani, Valentina, la llenó Juan José. El resto, por favor, vamos llenando la asistencia. Vamos a ver cómo podría ser una estrategia general. O sea, les voy mostrando qué es lo que podíamos hacer paso a paso para poder hacer eso, ¿no? De acuerdo a lo que conocimos el día de hoy. No hemos utilizado bucles de repetición y estructuras de decisión, nada de eso. Simplemente vamos a hacer unos cambios. Entonces, ¿cómo podríamos proceder? ¿Listo? ¿Cómo llegamos de esto? ¿Cómo llegamos de esto a esto acá? ¿Listo? Porque tenemos que hacer así. Lo podríamos hacer por paso. Nosotros sabemos ya cortar una frase en un símbolo particular. En este caso, esos símbolos particulares van a ser las vocales. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, porque vamos a cambiar todas las vocales por el guión bajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Primero podríamos por reemplazar la A. ¿Ya? Entonces, podemos hacerlo por pasos. Una estrategia. Una estrategia, reemplazando la A. Reemplazar la A por el guión bajo. ¿Qué podíamos hacer entonces? Entonces yo cojo Juanita, listo, vamos a colocar Juanita al albaque, esta. Digo que aquí, esto acá, Juanita al albaque. Yo voy a reemplazar la A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, pues de alguna manera voy a llenar eso de la siguiente manera. A Juanita, la I no la cambio todavía. Así, la el barrio. ¿Y cómo puedo cambiar la A? ¿Cómo puedo cambiar la A? ¿Qué podríamos hacer? Recordemos que ya sabemos cambiar una letra, ¿no? Podemos cambiar una letra a la vez. Entonces, ¿qué hay aquí en intermedio? En intermedio, ¿qué habría? Aquí en este pedazo. ¿Qué creen ustedes? Pues cortaríamos donde está la A. Y luego uniríamos esa lista con el guión bajo, ¿cierto? Entonces podríamos hacer así. Entonces hay que cortar donde está la A y luego unir la lista, ¿cierto? Que me queda, esa lista que hay aquí. ¿Con quién? Con un guión bajo. Eso lo podríamos hacer. Entonces, si eso lo hago para la A, para la E sería lo mismo. ¿Qué quiero decir? Ok, cortar, unir, cortar, unir, cortar, unir. El problema es cómo guardo la información. ¿Listo? Entonces tendría que crear una variable de apoyo que me hiciera ese corte. Cortar y luego unir, cortar y luego unir, cortar y luego unir. Para que podamos hacer esos cambios utilizando las mismas estructuras que acabamos de crear. ¿Listo? Hagan solamente un cambio a la vez. Entonces, si el cambio es con todas las vocales, miremos a ver si podemos hacer eso con una sola de ellas. Y dado eso, entonces ya, bueno, ya cambié una, ahorita voy a cambiar la siguiente, tengo que agregar. ¿Listo? Es interesante la ejercicio, ¿no? Miren a ver cómo les va, cómo les queda. ¿Sí? Creo que Luis Esteban ya llenó. Vamos a ver cuántos son los que llegaron hoy. Llegaron
Joan Steven, no ha llenado. Valentina ya llenó. Camilo Montilla no ha llenado. Granado ya llenó. Luis Esteban ya llenó. Ani ya llenó. Entonces faltan dos. Camila y Johan. Por favor, llenen la lista de asistencia, por favor. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con eso? Para mis seguidores en redes. Sí, todavía estamos en la reunión. Todavía estoy esperando que los estudiantes terminen de hacer el ejercicio. Okay. ¿Listo? ¿Puedes mostrarnos, Luis? Ya Luis sale con una super solución. Ten cuidado. Dejo de presentar aquí para que Luis nos muestre su solución. ¿Tienes cómo mostrar, Luis? Ah, sí. Listo. Aquí. Va, depende. ¿Listo, Luis? Dale. Muéstranos. Ok. Muy bien. Ese es. Ah, también lo hiciste de otra manera, utilizando una... No te escuchamos, Luis. Si está leyendo, no te escuchamos. Si está hablando, no te escuchamos. Ah, ok, listo. Entonces voy a ir explicando. Súbelo, por favor. Súbele. Ok, miren. Entonces, Luis especificó dos cosas sin dos formas de solución. Una, como les estaba comentando, utilizando el split y uniendo cada una de las listas una y otra vez. Entonces, en la primera, por ejemplo, él quitó la A, luego... el problema de esas es que lo estabas quitando, hay un problema con eso, por ejemplo, porque estás quitando cada una de ellas una sola vocal sobre la lista original. ¿Listo? Ah, no, veo ya. Lista, el join lista. Y luego hace de nuevo. Ah, no, listo, ya entendí. Pensé que estaba utilizando el mismo objeto. Ok. Entonces, en la línea 7 hace la propuesta que yo les presenté, en donde se corta la frase y se crea una lista y luego esa lista se vuelve a utilizar, solamente que él utiliza la variable frase y cada vez frase se va modificando. ¿Listo? Entonces, frase la va modificando con el guión bajo. En la segunda, la frase ahorita ya no era la frase original, sino que la frase ha sido cambiada, todas las ha cambiado por el guión bajo. Entonces, hace la misma pregunta el elemento que está con la E ahorita. ¿Listo? Entonces, corta donde está la E y reemplaza la E por el guión bajo. Y así sucesivamente, guarda la nueva frase con el guión bajo de la nueva vocal eh, cambiada y luego lo hace con la I, luego lo hace con la A, luego lo hace con la U. En todo caso, utiliza siempre una nueva frase. La frase va a irse depurando una a una y al final entrega simplemente la frase final, que es cuando ya ha reemplazado todas las vocales con la letra B con el guión bajo. Otra estructura que él dio, que es la de abajo, la de abajo con el for, la de abajo, la del for, en este caso lo que hace es ese procedimiento, pero como ahí lo escribimos uno a uno para cada una de las vocales, él utiliza una estructura que se llama un bucle iterativo
y entonces crea un iterable que se llama vocales, que es una lista. Entonces, el for nos permite recorrer cada uno de los elementos de esa lista. Entonces, esa lista está formada por las vocales A, E, I o U y hace exactamente lo mismo, pero lo repite con cada una de las vocales que aparecen. ¿Listo? Entonces, son dos formas y entrega exactamente el mismo resultado. Muy bien, compañero, muchas gracias. Mira que al final, donde está nos está colocando la manito al lado izquierdo, donde estaba la manito antes, al lado izquierdo, arribita de ese cajoncito que tú tienes ahí. No, donde dice C, User, Admin, iCharge, Project Naked. Él tenía una frase que tenía las vocales al inicio, A, E, I, O, U, Q, 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 y al final cambió todas esas vocales, las cambió por los guiones bajos. ¿Listo? Eso es lo que hizo. Muy bien, Luis, muchas gracias. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Aquí voy a volver a replicar ese algoritmo, ¿ok? Utilizando simplemente lo que tratamos de hacer. Entendimos más o menos cuál fue la solución de Luis. ¿Listo? Muchas gracias a ti, Luis. ¿Ok? Entonces, la solución de Luis fue, por ejemplo, damos esta frase, ¿okay? Arrancamos con esta, y entonces utilizamos esa estructura que está ahí, solamente que la repetimos, ¿no? Entonces, coge y hace la lista de la frase anterior, hacemos el split, y en cada una cambiamos la A. Y luego la frase la vuelve y la retoma. ¿Listo? Y lo que hace es unir con el guión bajo esa lista que él ha creado. ¿Listo? Si hacemos esto, aquí por ejemplo no nos estaba mostrando la frase, aquí la escribo. Entonces si vemos donde estaba la A antes, ya no está. Entonces, lo que él hace de nuevo, cuando vuelve y escribe el algoritmo, es que esta frase ya no era la frase original, sino la frase en donde la A ha cambiado por los signos bajos. ¿Okay? Entonces vuelve y repite esta estructura una y otra vez. ¿Okay? Pero entonces en este caso lo hace con la E. ¿Listo? Y si yo pregunto por la frase, aquí ya ha cambiado. Donde antes estaban las E's, ya no aparecen las E, sino también el guión bajo. Esto aquí, por ejemplo, quita esta. Y así sucesivamente. Entonces esta estructura la vuelve y la repite tantas veces sea necesario con las vocales. Entonces A, E, I, O, A, I, O. No, no, ese es el I con la U. ¿Listo? Y entonces al final de todos esos cambios nos entrega específicamente la frase donde se han cambiado todas las letras, las vocales. ¡Ay, no estoy compartiendo! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Uy, chicos! Y yo aquí tirando semejante y aquí tirando semejante discurso. Entonces, bueno, este es el ejercicio que hizo Luis, solamente que voy a cortar esto y voy a mostrarles cómo lo hace la partecita, línea a línea. ¿Sí? Aquí. Y entonces, por ejemplo, en este primer cambio, la frase original era daba la raja, las otras lavar. Al hacer el primer cambio, entonces fueron las as las que se quitaron y él vuelve y hace el ejercicio con las es, pero ahorita la frase original ya dejó de ser la frase original y ahorita se convirtió en esta de acá. Y sobre esta es la que él hace el nuevo cambio, que es con las es. Entonces estaban las es y después de haber hecho ese cambio, ya desaparecen las es y así sucesivamente. Lo hace con todas las vocales. Entonces, lo hace con la I, con la O, con la U y al final, entonces de hacer todos esos cambios, se quita cada una de las vocales. No coloco la estructura con el bucle de repetición, con el bucle de repetición for, porque todavía no lo trabajamos todos, pero sí podemos hacer el slicing y podemos utilizar split y join con, con este ejercicio pues relativamente simple. Otro ejercicio que se deriva de este es uno muy interesante, que es este, es dado un ejercicio derivado de este es, dado una frase escrita
en minúsculas y sin signo de puntuación. Ah, no, y sin acentos. Listo, hacemos esa aclaración. Dar una frase escrita en minúsculas y sin acentos. Repetir la misma frase. Pero cambiando las vocales. Todas las vocales. Por una de ellas. Una de ellas. Presentar cambiando todas las vocales por una de ellas. ¿Listo? ¿Listo? Cambiando todas las vocales por una de ellas. Y el objetivo también es presentar una lista de esas frases en orden así. Primero la A, luego la E, luego la I, luego la O, luego la U. Un ejemplo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, yo escribo la frase la rana René. Y entonces lo que debe presentar es lo siguiente. Debe presentar la rana, de René y Rini, lo rono, y por último, runo. ¿Listo? Se presentar todas esas en una listica. ¿Listo? Antes de continuar esto, antes de hacer este ejercicio, veamos que es muy similar al que tenemos antes, solamente que una estrategia general es como, bueno, quitar todas las vocales primero y luego los lugares donde está el guión bajo, rellenarlos con la A, luego volver todas las vocales con el guión bajo, la frase original con el guión bajo, rellenar todos esos espacios, los guiones bajos con la E, y luego con la I, luego con la O, y luego con la U. ¿Listo? Esa sería una estrategia que pueden utilizar. Pero antes de eso vamos a ver un comando que se llama print, una función que se llama print. Esto sirve para imprimir en pantalla, un mensaje. ¿Listo? Por ejemplo, si yo escribo aquí lista, la lista es de la forma palabra, y yo le pido al computador que haga esto, print, lista, en la terminal me va a aparecer lo siguiente, va a aparecer palabra. ¿Listo? Aparecen palabras. Aparece en la terminal. Lo que ocurre es que cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, esta cosa de aquí, hay operaciones que no se generan. Por ejemplo, esto acá. Ahí la operación en ningún momento salió. ¿Listo? Entonces yo en cada una de estas podría ingresar un print y preguntar por cómo va la frase. Cómo va la frase por pedacito, ¿no? Entonces puedo colocar esto aquí y entonces él me muestra en esa parte del código cómo va el asunto. Qué transformación se ha hecho. Esta es una modificación muy sencilla, simplemente para ir mostrando qué pasa. Entonces, después de haber hecho, veamos qué me aparece. En el anterior solamente me aparecía una sola pedazo de la frase. Aquí no. Aquí me aparece todo. ¿Listo? Aquí primero quito la A, luego quito la E y ya no hay nada más, ¿no? Ah, y luego quito la O. La I, esta es cuando quita la A, esta es cuando quita la E, esta es cuando quita la I, no hay ningún cambio. Esta es cuando quita la O y esto es cuando quita la U. ¿Listo? Entonces, estos son los cambios que se dan en cada uno de ellos. Entonces, uno puede utilizar el print para ver, para controlar o para saber cómo va andando su programa
o en ocasiones para colocar diferentes mensajes en la terminal o el lugar donde se muestra la información, conforme vayamos ejecutando procesos. Aquí, por ejemplo, cuando uno hace estos cambios de acá, un ejercicio general para resolver otro ejercicio que les dejé, es cambiar todos por guiones bajos y luego tomar esta última frase y utilizarla como input para llenar esos espacios con la A, luego la misma frase utilizarla para llenar los espacios con la A y así sucesivamente. ¿Okay? Eso puede servir. ¿Listo? Entonces esto nos permite a nosotros ver esos cambios en todo momento en el código. Aquí, por ejemplo, podemos escribir: el murciélago no está feliz con su ayuno. Supongamos que es eso, ¿no? Y entonces aquí voy a imprimir la frase. La frase original, ¿cómo queda? ¿Listo? Al hacer esto, veamos que está, ¿verdad? Aquí se nos muestra el cambio uno a uno, ¿no? Arranca con esta normal, ¿listo? Con todas las letras, luego quitamos la A, luego quitamos la E, luego quitamos la I, luego quitamos la O y por último quitamos la U. Y este es el último resultado de cómo queda la frase. ¿Okay? Entonces ese es un comando que nos sirve para eso, para imprimir resultados preliminares o imprimir información de cómo avanza nuestro programa. ¿Listo? Entonces un ejercicio que les queda para hacer es este. ¿Okay? Y aquí deberán utilizar el print, ¿no? Para hacer estos cambios para la rana René, la René René, y así da una frase cualquiera. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar ahí por el día de hoy. Yo sé que Luis ya tiene resuelto este problema. Los otros compañeros lo intentan resolver. Y la próxima nos vemos para seguir haciendo este tipo de propuestas. ¿Ok? Vayan leyendo muy bien qué es el split, qué es el join, interiorícenlo si quieren, pueden volver a ver este video. Lo comparten con todas las personas que quieran trabajar con nosotros y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Sí, claro, puede hacerme una pregunta, Luis, dale. Me quedó faltando un compañero. Johan, Steven, Valentina, vamos, ya están todos. Camilo, quedó faltando, porque Camilo nos llenó el formulario. No lo conozco curso. Voy a ver qué es curso. ¿Qué es curso? Explícame qué es curso. ¿Listo? Explícame qué es curso. Ah, pues usted ahí lo utiliza. Yo personalmente lo veo, utilizar la inteligencia artificial sí es lo que hay que hacer ahora. Ahorra mucho tiempo, pero hay que tener criterios para utilizarlo. O sea, si bien ahorran trabajo, tienen que entender que cuando ustedes estén en el mundo de la computación a nivel profesional, porque ustedes van a estar en un mundo en el cual eso sí o sí se tiene que utilizar, ya hay que reconocerlo. Las soluciones que muestran todas estas inteligencias artificiales normalmente no son soluciones nuevas, sino que vienen de un conjunto de repositorios. ¿Ya? Eh, Decir que ellos son creativos por sí solo es absurdo, porque supuestamente dicen algo con una intención. Sí, claro, y de hecho se hace, o sea, no sé si ustedes han visto, Luis pregunta, pues es que hace tiempo me leí que supuestamente hicieron algo con un 95 de código, de hecho ponía, claro, usted puede crear aplicaciones de esas que ya están, simplemente baja el repositorio y lo utiliza. Digamos que usted quiera crear una página web, antes en el pasado, hacer página web era todo un mito, ¿no? Era toda una cosa oscura, nadie sabía cómo crearla, sino que tenías que ir al editor HTML,
Luego salieron los bloggers. Los bloggers eran un conjunto de plantillas que tú simplemente ibas llenando. ¿Listo? Entonces, hacer páginas web fue muy rápido. Luego, aplicaciones. Entonces, las aplicaciones, sobre todo los formularios. Los formularios son que es un conjunto de campos que tú llenas. Entonces, cuando apareció eso, es un formulario que difícil, que en HTML es. Y resulta que luego comenzaron a salir plantillas. Entonces, muchas de las aplicaciones que se realizan ahora son plantillas. Y entonces, claro, usted baja una plantilla para construir, digamos, una base de datos, para construir una aplicación en la cual tengas que establecer relaciones entre un cliente y un proveedor. Y eso son plantillas, ¿no? Simplemente son plantillas. Y eso es lo que se vende como nueva tecnología. El problema es que muchas de esas plantillas, muchas de esas soluciones están basadas en APIs o lo que se llaman librerías de otra gente que uno no sabe qué información oscura hay ahí. Entonces, si tú vas a trabajar en un lugar muy serio, en donde realicen desarrollos web, en donde se aseguren de mantener la seguridad, vas a tener que crear todo de cero. Vas a tener que, obviamente, utilizar un conjunto de estas plantillas, pero vas a tener que crear tus soluciones desde cero. Porque si no, entonces van a haber muchos problemas de seguridad utilizando información de otras personas que lo han generado. Pero obviamente, esas son soluciones que hay ahí. El problema es que tienen que tener presente esto, que cuando uno utiliza una herramienta de inteligencia artificial, así sea que usted esté pagando, así sea que usted esté llevando a su escritorio local, lo que sea, los datos que usted mete a la inteligencia artificial ya no le pertenecen. O sea, las preguntas que usted hace, lo que se genere con la inteligencia artificial no le pertenece a usted, sino que le pertenece a la compañía que está generando esos datos, es que está generando esa solución. Y eso es un gran problema, porque, por ejemplo, si yo quiero generar un nuevo código, un código totalmente nuevo con una solución que no se ha visto antes, yo no lo puedo licenciar si he utilizado una inteligencia artificial. Si ella me ha ayudado a crear. ¿Listo? Porque cuando lo vaya a licenciar, esa información ya está en las bases de datos de estas compañías que dan esa solución. Entonces, ese es un problema real, un problema muy complicado. No sé si ustedes han visto lo de ahorita que se están generando imágenes con lo de Ghibli, con el estilo Ghibli. Nada más falta que Estudio Ghibli demande a OpenAI por hacer eso. Porque es un estilo que ya estaba bien consolidado para una marca. Y esa marca es Estudio Ghibli. Y ahorita resulta que ese estilo se está utilizando para cualquier generación de imágenes y todo el mundo lo está haciendo sin pagar el arte de Estudio Ghibli. Y OpenAI se está lucrando con eso. Entonces hay un gran problema con eso porque utilizó una creación intelectual que no le pertenecía para generar, para lucrarse de ella. ¿Verdad? Entonces es bien complicado. Yo personalmente, claro, utilízalo, pero siempre sé crítico con las soluciones que te están presentando. Y más aún, si quieres crear buenas soluciones, tienes que tener un buen nivel de programación. Tienes que comprender lo que está haciendo este tipo de objetos. ¿Okay? Es muy importante que sepan eso, porque ya la mayoría de aplicaciones, o sea, hacen una aplicación web, eso ya está estandarizado. Entonces, simplemente usted le va a pedir o sea, no que haga una aplicación web, tenemos tantos roles en el que él te crea la base de datos, lo hace todo. ¿Por qué? Porque eso ya está estandarizado. Sí, Valentina. La próxima reunión también lo haremos de manera virtual, ¿okay? Porque pues aquí todavía no tenemos espacio para acceder, porque estamos en una contingencia, ¿listo? Y entonces volveremos a reunirnos de manera virtual. ¿Okay? Bueno, entonces eso con respecto de la información de la duda que tenía Luis. Claro, pues vuelvo y le digo, puede utilizar esas cosas, pero no vaya a pensar que esa solución la va a poder licenciar después. No, eso no va a ocurrir. Y nada más el día de hoy me leí un artículo en el cual había una compañía que utilizaba estos modelos grandes de lenguaje. De hecho, ellos ni siquiera los habían entrenado y ya se fue a procesos legales los dueños porque se están utilizando esas herramientas para generar contenido erótico en el cual se ven involucrados niños. Entonces, muy complicado. Entonces, así pasa en todos lados. Y utilizar un código que está siendo generado por inteligencia artificial, si uno no conoce de dónde saca todas las librerías, de dónde vienen esos repositorios, es muy difícil que sea seguro. Eso no quiere ofrecer calidad, le toca construir todo desde cero y crear sus propios protocolos para ofrecer calidad. Pero, o sea, no lo recomiendo desde el punto de vista de un desarrollador profesional,
porque si desarrollas profesionalmente, entonces tienes un problema con la propiedad intelectual de ese código, que ese código no te pertenece. Esto, obviamente sí, hay muchas cosas que te sirven para agilizar el proceso, porque como le digo, estas inteligencias artificiales ya tienen armado, ya tienen un acceso a un montón de repositorios de gente que ya ha encontrado soluciones de cosas que se hacen muy comúnmente. Por ejemplo, estos bots interactivos, eso ya es un bot que usted descarga y literalmente puedes descargar una plantilla para WhatsApp y crear un bot. Y eso ya está, o sea, ya está estandarizado, digamos, que es mayor problema. Puedes crear una aplicación web, puedes crear una página web interactiva, puedes crear ese tipo de cosas y eso ya está estandarizado. Entonces, eso lo que te muestra es la estandarización de este tipo de procesos, ¿ya? Pero tiene ese mismo, pero tiene ese mismo problema, ¿no? Que si vas a utilizar eso y está utilizando algo que venga, algo así como ChatGPT ha sido de código abierto, no es que tengan problemas, tienen que cuidarse. Ellos van a, las grandes compañías, sobre todo, por ejemplo, en Cali, hay una compañía que se llama Open International. Y esa compañía ofrece calidad. Entonces, ellos ofrecen ciberseguridad de los datos. ¿Qué pasa si ellos utilizan una solución de estas? Ellos van a utilizar librerías que son de otras empresas en las cuales ellos no necesariamente conocen todos los riesgos de seguridad que hay ahí. Entonces, ellos más bien utilizan las plantillas, porque eso sí, son plantillas. Usted se mete al GitHub y encuentra un repositorio de muchísimas soluciones, que es de donde se alimentan esa inteligencia artificial. Y usted utiliza esas plantillas y las modifica a su gusto, pero tiene que tener presente que no puedes utilizar de manera completa soluciones para las cuales tú no conozcas qué es lo que está haciendo con esa información. Porque el año pasado iba a haber un gran problema de ciberseguridad que si no es por un ingeniero de Microsoft que se la pilla, literalmente los bancos hubieran colapsado, o sea, hubiera sido un problema brutal. Porque se iba a liberar una API para servidores de transacciones financieras que enviaba información de la transacción, la enviaba a un servidor en China. Y la gente la está utilizando así porque, ay, no, pues ese es el gran servidor y es la gran solución. Y porque un ingeniero de Microsoft estuvo testeando un algoritmo que él mismo creó y que hacía lo mismo que esta API, se dio cuenta que la API de que lo que él había creado era un poquito más rápido que lo que ya estaba estandarizado. Y entonces él se preguntó qué era ese poquito más rápido y descubrió que lo que se enviaba era información a otras empresas. Enviaba información a un servidor en China. ¿Por qué? Porque el que creó esa API, que era muy utilizada, iba a meter ese código malicioso dentro de la nueva liberación de la API. Entonces, es muy complicado eso. Sí, eso puede ocurrir. Utilizando estos modelos grandes de lenguaje, esa solución ya es de ellos. O sea, por ejemplo, toda la gente que colocó lo de Estudio Ghibli para pues hacer las fotografías, el tipo estilo Ghibli, las fotografías ya no les pertenecen. Esas fotografías ya pertenecen a Open International. O sea, si usted tiene ahí la fotografía de su niño y ellos ven que su niño es muy lindo y quieren crear una campaña con ella, ellos lo pueden hacer porque usted le acaba de entregar la imagen de su niño. Es cosas de ese estilo. Eso pasa, o sea, hay un problema bien complicado desde el punto de la jurisprudencia y la legalización y de lo que es la propiedad intelectual. Hay un problema muy difícil con estas empresas de inteligencia artificial y están surgiendo nuevos entornos jurídicos que intentan proteger ¿cómo se llama? La propiedad intelectual y eso está pasando. Aquí en Colombia no lo vemos todavía, pero en Europa ya se está comenzando a legislar y allá, por ejemplo, Open International tiene prohibido utilizar ciertos productos que le están ofreciendo. No pueden acceder a algunos datos y eso restringe el uso de estas inteligencias. O sea, exacto, así pasa y eso es un problema legal y hay gente que está diciendo, bueno, o por ejemplo, iba a ocurrir algo así, se iba a liberar, no sé si ustedes vieron, que se iba a liberar, se estaba liberando una inteligencia artificial que hacía traducción de voz con la voz de Scarlett Johansson. Y ella inmediatamente pasó eso, demandó. Ella no puede utilizar mi voz para generar.
y demandó eso y no pudieron utilizarla, porque ella inmediatamente abrió notice, la voz de Scarlett Johansson, claro, todo lo que viene legalmente de ello, entonces ella demandó eso y no se puede utilizar. Y cualquier cosa que no sea ella hablando de verdad, entonces va a ser demandado. Entonces, la voz de Scarlett Johansson dentro del punto de la inteligencia artificial ya está protegida. Entonces, así, eso es un problema complicado. O sea, ahorita porque está todo muy libre. Y eso mismo ocurrió con el nacimiento de Internet, el nacimiento de estas páginas de redes sociales, YouTube, por ejemplo. En el pasado, sí, hay muchísimos lenguajes de programación. No, nosotros solamente vamos a ver Python, porque aquí trabajamos los fundamentos. Ya si tú te quieres pasar a otro lenguaje de programación, te tocaría aprender la sintaxis, pero los fundamentos los vas a obtener aquí. ¿Listo? Entonces, si manejas los fundamentos en cualquier lenguaje de programación va a funcionar. No te preocupes por eso. Simplemente cambiar la sintaxis. ¿Okay? Eso es todo. Bueno, vamos a dejar ahí. La discusión está muy interesante con respecto a esto de las inteligencias artificiales, pero pues no nos da más tiempo y yo tengo que hacer otras cositas. Les agradezco mucho por su participación. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima clase, la próxima semana, Dios mediante, y estaremos trabajando con respecto de otras cositas, utilizando slides, utilizando condicionales. Esta vez vamos a utilizar condicionales. Vamos a ver si metemos bucles de repetición. Muchísimas gracias por su participación y feliz día.